Hola mis amigos y bienvenidos a El Poder de la Enseñanza, su canal. Soy Omar, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Es un placer estar con ustedes a través de las escrituras y sobre todo del libro de Isaías, un libro bonito, hermoso, complicado, difícil quizás. A algunos ya les parece un poquito fácil, de repente a algunos todavía les parece difícil, pero el libro de Isaías nos permite acompañarnos y conocernos un poco más a través de las escrituras. El objetivo no es solo brindar información, sino brindarles algunas alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a los demás. Y obviamente el objetivo es poder fortalecernos. Si ustedes a través de las clases sienten alguna frase, algún sentimiento o escuchan alguna frase que les gusta, es bueno que lo anoten y eso lo puedan compartir. De esa manera uno va aprendiendo el Evangelio. De esa manera uno lo comparte y hay otro que le puede servir más, hay otro que le puede gustar y obviamente así se transmite los sentimientos, así va creciendo la fe y el testimonio de cada uno. Así que a empezar la clase, sigamos adelante y empecemos porque Isaías está bien amplio y el día de hoy vamos a verlo. Ojalá que tratemos de hacerlo en menor tiempo, no nos extendamos, pero a veces no se puede porque hay mucho que hablar y eso que he tratado y trato siempre que las clases sean bien sucintas, quiere decir bien resumidas, bien pequeñas, pero hay mucha información y a veces es bueno darlas para que lo podamos conocer y saber. Hay otras informaciones, obviamente, trato ya de algunas eliminarlas y quizás en alguna clase posterior se puedan ir dando. Así que no olviden de compartir esta clase con los demás, así como darles me gusta si les agrada o hacer sus comentarios. Así que empecemos. Esta vez veremos de la segunda semana, bueno, de la semana de septiembre, del 12 de septiembre al 18 de septiembre. Hoy día nos toca la segunda clase de Isaías, lo que corresponde a Isaías capítulo 13, del capítulo 13 al capítulo 35. El manual no menciona del capítulo 13, pero nosotros lo vamos a empezar de ese capítulo para no obviar ningún capítulo y de esa manera poder aprender un poco más. Eh, la clase del día de hoy, el manual de Ven, sígueme, lo ha titulado Una obra maravillosa y un prodigio. Eso está basado en el capítulo 29 de Isaías, versículo 14, que dice, por tanto, he aquí que nuevamente haré una obra maravillosa entre este pueblo, una obra maravillosa y un prodigio, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la prudencia de sus prudentes. En base a ese versículo es la clase del día de hoy, que obviamente está titulada Una obra maravillosa y un prodigio. Hermoso versículo. Y la iglesia le da muchísima importancia. Es más, hay un libro que se llama Una obra maravillosa y un prodigio. Muchos temas se habla de eso. Ese versículo es vital en la iglesia. Se usa mucho eso, se asocia mucho a la restauración del evangelio. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Sí, a eso se refería Isaías. A ver, veremos. Sí. Veremos en qué relación o por qué es importante para la iglesia ese versículo. Para ello, empezamos en los capítulos de la carga, le llaman los primeros estos capítulos que vamos a ver, así se menciona, los capítulos de la carga o los capítulos de la expiación o del pecado, se puede decir, una carga, una expiación que se va a hacer o que lo hace Jesucristo a través de la expiación que él realiza. Isaías escribe varios capítulos a los que se le puede hacer referencia como los capítulos de la carga, varios capítulos. Y estos capítulos del capítulo 13 empieza. ¿Y por qué? Porque describen, pues, obviamente los juicios del Señor sobre diferentes pueblos y constituyen eso, ¿verdad? Los muchos juicios que había, o que hay, o que habrá. Eso lo corresponde a lo que es Isaías del 13 al 23. Esos son conocidos como los capítulos de la carga. Estos capítulos pueden verse como un tipo de las destrucciones prometidas para los malvados de los últimos días.
para las personas inicuas. En otras palabras, las profecías se refieren a la destrucción de esos reinos en la antigüedad y simbolizan pues la destrucción de los inicuos en los últimos días. El mejor ejemplo de todos es la carga de Babilonia, por ejemplo, el juicio de Babilonia. La ciudad de Babilonia fue fundada después del diluvio por el malvado Nimrod y es la ciudad en la que se construyó la Torre de Babel. Por eso es el nombre Babilonia, viene de Babel. Representó pues el centro de la influencia de ese tiempo, ¿no? La influencia mesopotámica. Durante muchos años, muchos siglos, hablando bíblicamente, representa la maldad del mundo. Es asociada a Babilonia como la maldad del mundo, el reino de Satanás y la ramera grande y abominable que mencionan las escrituras. En este capítulo aprenderemos mucho acerca de cómo el Señor destruirá a los cínicos cuando Él regrese en su segunda venida. Algunos, sin embargo, ven esta profecía solo la descripción de Isaías de la caída de la antigua Babilonia, cuando no es así. Representa, pues, hay mucho simbolismo. Hago un paréntesis porque hace muchos años en Perú había un lugar, me acuerdo cuando fui misionero que encontramos un lugar, una discoteca que se llamaba Discoteca La Babilonia. Y obviamente que era pues un lugar de perdición terrible. El nombre que le habían dado era porque justamente representaba eso. El mismo dueño lo había puesto porque quería eso, que es una perdición terrible, hacían más que discoteca, no era discoteca, era un antro, se puede decir, un antro de la perdición era. Fingía como discoteca, pero el dueño, que tal conocimiento y sabía a lo que se refería que le puso la Babilonia, discoteca La Babilonia. Es increíble, ¿verdad? A veces eh, cómo conoce la gente y obviamente la gente sabe, conoce y en base a eso a veces va contra la corriente, ¿no? Sabiendo que está mal lo pone así, pero bueno, es la libertad, el albedrío de las personas. En Isaías capítulo 3, en el versículo 1, habla acerca del juicio de Babilonia o la carga de Babilonia. Cronológicamente hablando, esta es la primera mención de Babilonia desde los días del rey David. Eh, Isaías profetiza sobre Babilonia antes de que se convirtiera en un reino grande y poderoso. En los días de Isaías, Babilonia estaba bajo control asirio, todavía no era grande, pero ya Isaías vio su crecimiento y en base a eso profetiza. Si bien era una ciudad antigua, no había sido una potencia regional, ¿no? Hasta que llegó el padre de Nabucodonosor, conocido Nabucodonosor, llegó su papá y que fue más o menos entre los años 75, 100 años después de los días de Isaías, después de, que de la muerte de Isaías, llega el padre de Nabucodonosor y obviamente le da valor a Babilonia. Isaías habla de Babilonia, gloria de reinos, hermosura de la grandeza de los caldeos, dice en el versículo 19, antes de que Babilonia se hiciera grande. O sea, qué tal visión que tuvo Isaías. Vio como un país, una nación, un imperio, obviamente llega a crecer antes que lo sea. La metáfora de Babilonia como un mal mundano aún no había sido inculcada en la conciencia judía. Obviamente, cuando hablan de lo mal que es, cuando lo profetiza Isaías, pues el judío no lo entiende, ¿verdad? Porque Babilonia no es nada. Todavía va a serlo, él está hablando a un futuro. ¿No hace esto que la profecía de Isaías a veces sea aún más poderosa? Un profeta que habla pues de una nación que no es nada, pero que lo va a hacer. Esa es la profecía de Isaías, ¿no? Es lo grande que lo hace Isaías. ¿Cómo podría haber sabido usar a Babilonia como símbolo del mal si no fuera por el espíritu de la profecía que él tenía? Isaías, ¿verdad? Isaías lo usa a un país que va a caer en total perdición en el futuro y lo usa en base a lo malo que era eso. Así es Isaías, un hombre pues visionario. No solamente es un profeta, es un hombre visionario, que es un hombre vidente, ¿no? Es mucho más, el ser vidente es mucho más que el ser profeta. Nosotros sostenemos en la actualidad al profeta como presidente de la iglesia, es decir, que administra la iglesia, preside la iglesia, toda la parte administrativa y eclesiástica,
Eso quiere decir, obviamente, que al lugar que él vaya puede decidir, qué sé yo, juntar dos barrios, y convertirlo en uno, o dividir un barrio, una estaca, o viceversa. ¿Por qué? Porque él preside, él es el que manda. Podremos, no suena bonita la palabra mandar, pero él es el que manda en la parte eclesiástica y administrativa de la iglesia. Es por eso que él es el que decide los fondos de la iglesia también, pero mucho más también lo sostenemos al presidente de la iglesia en la actualidad como un vidente, un visionario, alguien que puede ver el futuro, y puede saber lo que va a acontecer y obviamente lo tiene que transmitir, de acuerdo a lo que le diga el Señor, a su pueblo, a su gente, y eso lo hace a través de las conferencias generales o a través de sus mensajes en la revista Liaona, que ahora todos lo tenemos. En Isaías capítulo 13, versículo 3 dice, yo mandé a mis santificados. Los santificados de Jehová son aquellos que son dignos del templo, que realmente asisten al templo y que son santificados por el poder de Cristo. En el antiguo Israel los soldados se preparaban para la guerra santa, participando en rituales sagrados relacionados con el templo. En esta dispensación, los soldados de Jesucristo, es decir, los miembros de la iglesia, nosotros, se preparan para la batalla contra Babilonia, participando como de los rituales del templo. Si queremos estar fortalecidos y firmes, tenemos que ir al templo, que es la única manera de estar preparados para esa batalla contra la Babilonia. En los versículos del 7 al 8 del capítulo 13, el corazón de todo hombre desfallecerá, dice, y se llenarán de terror. Las destrucciones de los últimos días serán tan severas que infundirán temor en los corazones de los malvados, a pesar de la frase que sugiere que los santos escaparán por poco de estas destrucciones. El Señor ha sido más tranquilizador en otras escrituras, ha dicho que los justos no tienen por qué temer, si estamos preparados no temeremos, dice en Doctrina y Convenios 38:30. Y habrá pues grandes tribulaciones entre los hijos de los hombres, pero yo preservaré, dice mi pueblo. Eso lo dice en Moisés, capítulo 7. A modo de conclusión, si uno está preparado, habiéndose arrepentido, viendo al Señor y guardado la ley del sacrificio, no hay razón para qué temer. Si uno pues cumple fielmente cada domingo y cada día de la semana, no tenemos por qué temer. Esos justos escaparán de la quema planeada para los malvados. De ahí el consejo, permaneced en lugares santos, ¿no? Que recordamos esa escritura en Doctrina y Convenios 67. No os mováis, dice esa escritura, hasta que venga el día del Señor, porque aquí viene pronto, dice el Señor. Llegamos a Isaías capítulo 3, en el versículo 10, el sol se oscurecerá en su salida. Este pasaje, este versículo es una variación de la señal comúnmente dada de la segunda venida. Las estrellas caen del cielo, es lo que manifiestan la profecía de Isaías. ¿Verdad? Las estrellas van a caer del cielo, es increíble. ¿Cómo será eso? La luna se va a convertir en sangre y el sol se niega a dar la luz. Si alguien alguna vez te pregunta cuál será la señal de la segunda venida, esta es la respuesta. Muchos han hablado erróneamente de lluvias de meteoritos y una luna roja anaranjada ocasional como cumplimiento de esta profecía. Esta señal en los cielos será mucho más dramática que eso. Imaginamos, imaginarnos cuán poderosas fueron las señales de la muerte de Cristo, cuando el sol se oscureció durante 3 horas en Jerusalén. Imaginen, ¿no? Imaginar eso, un eclipse de sol. Es algo terrible, pero los eclipses, de repente lo estamos pensando, hermano, pero ahora todos sabemos que un eclipse pasa. Sí, totalmente, totalmente. Sin embargo, pues los eclipses, si crees que es un eclipse, duran minutos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la Tierra está en total rotación sobre su eje, que es lo que se llama la rotación, y la traslación que rota a través del Sol. Entonces es durante minutos, segundos, que la Tierra obviamente ocurre un eclipse. Pero esto no es un eclipse. ¿Por qué? Porque son 3 horas lo que pasó en Jerusalén, que el Sol se oscureció. Y no por nubes, simplemente
oscuro total. Y durante 3 días en las Américas, o sea que aquí fue más fuerte todavía. 3 días se oscureció el sol, imaginémonos. Te levantas y no hay sol. De repente estás pensando que en muchos lugares, no, pues hoy día no ha salido sol. El sol sale o el sol está. El tema es que a veces el clima está nublado y las nubes, obviamente, tapan al sol, pero el sol está presente. Es por eso que se ve, y, ¿verdad? Es por eso la claridad del día. Pero cuando murió Cristo en las Américas hubo 3 días de oscuridad. Entonces, era algo sorprendente. Eso no, ¿cómo lo explicas? Ahora, en la segunda venida también no va a ocurrir esa señal, pero dice que habrán otras señales. Se debe esperar una señal tan dramática nuevamente. Aparecerá, pues dice, una gran señal en el cielo y todos los pueblos juntos la verán, dice Doctrina y Convenios 88-93. Este concepto está contenido en las Escrituras en más de 10 lugares. 10 pasajes mencionan eso. Todos los pasajes más importantes que describen las señales de la venida del Hijo de Dios contienen este concepto, ¿no? Que va a haber unas grandes señales antes de la segunda venida. En Isaías 13:12 dice, haré al hombre más precioso que el oro fino. Es un versículo pues que les gusta al género masculino. El concepto, hay que entender, lo que presenta Isaías es que tantos hombres morirán en las guerras antes de la segunda venida, que habrá una gran disparidad, o sea, diferencia entre el número de hombres y mujeres vivos. Los hombres solo serán preciados en el sentido de que quedarán relativamente pocos de ellos. Hay que entender que en las guerras van pues los varones normalmente o en su mayoría. De ahí el impopular, pero eh, de ese versículo impopular, pero exacto, pasaje, 7 mujeres, eso lo hemos leído en la clase pasada, 7 mujeres agarrarán a un hombre diciendo nuestro propio pan comeremos, eso está pues en Isaías capítulo 4, versículo 1, y ese es el motivo, ¿cuál es? Que obviamente habrán guerras y muchos varones morirán. Muchos varones, ¿no? Eso es lo que le espera al género masculino. Obviamente los que queden vivos, pues son supuestamente los que no van a la guerra, ¿verdad? Los que se quedan en casa. En Isaías 13:13, haré temblar los cielos y la tierra se moverá de su lugar. Si la tierra se moviera literalmente de su ubicación y órbita actual, eso ciertamente causaría los eventos profetizados de que los cielos se sacudirían. En la tierra se tambalearía de un lado a otro como un hombre borracho, pues las estrellas caerían de los cielos y el sol se oscurecería. Todo esto es parte de la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva profetizados en Juan. ¿Eso dónde está? Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Eso es lo que profetiza Juan, el apóstol Juan en Apocalipsis. Sigamos en Isaías, capítulo 13, versículo 20, dice, nunca más será habitada ni se morará en ella de generación en generación. No levantará allí tienda el árabe, ni los pastores harán descansar ahí su rebaño. Todo es la profecía acerca de Babilonia. Obviamente es una profecía dual. Dual quiere decir de dos. Aplica a Babilonia lo que le iba a pasar y aplica pues a la gran Babilonia que es el reino de Satanás. Incluso hoy la antigua ciudad de Babilonia es está abandonada, completamente deshabitada y solo de interés por su valor arqueológico. El sitio, por si acaso, de la ciudad está en el actual Irak, ¿verdad? Lo hemos escuchado hace unos años el país, porque no es muy común saber o de repente dónde está, pero por las noticias nos enteramos de Irak, no lejos de Bagdad. Curiosamente, no sé si escucharon ustedes hace años el, el general, creo que era Saddam Hussein, estaba planeando, pues él en su época, estaba planeando un resurgimiento de la ciudad de Babilonia como un destino turístico, pero sus planes fueron arruinados por el ejército estadounidense, ¿verdad? Y las fuerzas de la coalición en el año 2001, 2003.
donde atacaron a Saddam Hussein, pues, ¿no? Eh, no era un buen gobernante. Aparentemente, pues, no estaba al tanto de la profecía Hussein, ¿no? De la profecía de Isaías de que la ciudad permanecería desolada y deshabitada. Él no había leído Isaías, Saddam Hussein. Llegamos al capítulo 14 de Isaías, porque el Señor tendrá misericordia de Jacob. En este capítulo aprendemos que la misericordia del Señor para con su pueblo escogido se manifestará en los últimos días. Esta gran misericordia contrastada con las destrucciones de los malvados que han sido profetizadas en el capítulo anterior. Para que no nos deprimamos demasiado, es la gran noticia milenaria, ¿verdad? Que Isaías es fiel en recordarnos, pues Isaías. Volverán a sus tierras de promisión, dice en el versículo 2 del capítulo 14 de Isaías. Uno de los temas más repetidos de Isaías es el regreso de Israel en los últimos días. Este gran recogimiento toma muchas formas: el regreso de los judíos a Jerusalén, por ejemplo, el recogimiento de los descendientes de José en Sion, la predicación del evangelio a los descendientes de los lamanitas y nefitas, ahí estamos nosotros, el gran esfuerzo misional para reunir espiritualmente al Israel disperso en el redil de Dios. Isaías a menudo se concentra en cómo el Señor bendecirá a la casa de Israel en los últimos días. Isaías es así, ¿no? Empieza, obviamente es un poco pesimista, pero luego es optimista. Sus profecías son así, sus visiones son así. Esto contrasta pues con los malos caminos del pueblo durante el tiempo de Isaías. Él sabía que en breve el reino del norte sería capturado por los asirios y el reino del sur sería finalmente capturado por los babilonios. Él está profetizando en esa época. Qué hermoso el pensamiento de un Israel nuevamente favorecido por el Señor, ¿verdad? Isaías profetiza duro contra Israel, pero también profetiza que dentro de un tiempo volverá. Las promesas verdaderamente son grandes para la casa de Israel en los últimos días. Su historia ha sido una historia de dolor, persecución y prejuicio, pero en los últimos días todos los que los afligieron con impunidad serán oprimidos. Llevarán cautivos a los que fueron cautivos, y ellos se enseñorearán de sus opresores. Llegamos al versículo 4 de Isaías 14, proverbio contra el rey de Babilonia, lo da Isaías. La siguiente sección describe pues la caída del rey de Babilonia, ¿no? Una vez más Isaías usa el dualismo, otra vez, para dos tiempos, un dualismo profético, una forma profética que ya debería ser familiar para nosotros. ¿Por qué? Porque siempre Isaías juega con eso, bueno, no juega, sino lo hace de esa manera. En este caso, el rey de Babilonia simboliza pues al rey de la Babilonia espiritual, Satanás. Isaías explica que tanto el rey de la Babilonia literal como el rey de la Babilonia espiritual van a ser humillados por el Señor. Las dos Babilonias. La literal, que lo fue, ¿verdad? El país, y la Babilonia espiritual, que representa pues todo lo malo, ¿no? Que van a ser humillados por el Señor. Después de la crucifixión, el espíritu de Jesucristo pasó al mundo de los espíritus. ¿Para qué? Para disfrutar de un gran reencuentro con los santos fieles. Y eso tenemos que saberlo. Antes de, antes que Jesucristo muera y vaya eh, al mundo de los espíritus, obviamente que era un caos. La gente en los espíritus en el otro lado era un gran sufrimiento. Al morir Cristo e ir al mundo de los espíritus, él disfruta de un gran encuentro con los santos fieles, llenos de gozo y de alegría, y se regocijaban juntos porque se acercaba el día de su liberación, dicen los versículos. Estaban reunidos esperando el advenimiento del Hijo de Dios al mundo de los espíritus para declarar su redención de las ligaduras de la muerte. ¿Y dónde dice eso? Doctrina y Convenio 138, versículos 15 y 16. Al comienzo del milenio, otra vez, pasando, cambiamos de tema para entenderlo, lo que se refiere al comienzo del milenio, cuando Satanás sea atado y arrojado al abismo del infierno, como dice Apocalipsis capítulo 20, él va a tener su propia reunión. En un raro vistazo al mundo de la prisión de los espíritus,
vemos que los hombres de la tierra, una vez poderosos pero malvados, están interesados en ver la llegada de su rey, Satanás, y le reprende. Todos ellos, versículo 10 dice, todos ellos darán voces y te dirán, todos ellos, ¿no? Todos ellos te dirán y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Una forma que le dieran todos los reyes malos, pues, ¿no? Al ver a Satanás llegar al purgatorio, como le llaman algunos, al infierno, como lo llaman otros, a ese mundo, a esa prisión, este, a esa prisión espiritual de los espíritus, le van a decir a Satanás, ¿no? En el milenio, al comienzo del milenio, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. O sea, oye, ¿qué pasó? En lugar de estar llenos de alegría, como lo estuvieron cuando Cristo llegó al mundo de los espíritus, ellos pues no están impresionados, ¿verdad? Al otro lado, donde llega Satanás, no están impresionados. En lugar de alegría y gloria, la fiesta de Satanás es una gran decepción. En el versículo 16 más o menos dice, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Esta sección dice que Satanás estará restringido al mundo espiritual del infierno durante los años milenarios de paz en la tierra y describe la reacción de los habitantes del infierno cuando se anuncia pues que está asignado allí. Cuando esté atado en el mundo de los espíritus, los principales de la tierra, los líderes que fueron influyentes en el reino del diablo, mientras vivieron en la tierra, se reunirán para saludarlo. Cuando lo vean, se asombrarán de que haya perdido su poder. Sin embargo, esto es una nota muy interesante, eh, al estar Satanás, obviamente al verlo y burlarse de repente, pues toda la iniquidad al verlo, y tú, no, total, ¿dónde está tu poder? ¿No? Ahora eres igual que nosotros. No olvidemos que Satanás, ahorita lo que vamos a leer viene a eso con respecto al versículo 12, Satanás tiene un poder y no olvidemos que es uno de los ángeles o uno de los espíritus más grandes de Dios. Por lo tanto, es superior. No es cualquiera, tiene mucha inteligencia, sabe muchísimo y se dice que durante todo ese tiempo preparará su ejército, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente son 1000 años. Bueno, digo solamente, es muchísimo tiempo, pero solamente son 1000 años, las cuales después de esos 1000 años, él y sus huestes serán soltados para otra vez combatir a los santos, en la cual dicen las escrituras que muchos caerán. Durante esos 1000 años de prisión de Satanás con sus ángeles, obviamente que los preparará. Al comienzo él será burlado, será desacreditado, pero obviamente con todo el poder, la experiencia y inteligencia que él tiene, obviamente que otra vez los convencerá y obviamente tomará poder sobre ellos y obviamente que después de los 1000 años saldrá con muchísimo poder para poder atacar a los santos que dicen y obviamente durante el milenio se han preparado para combatirlo. Sigamos avanzando en Isaías capítulo 14, versículo 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, oh Lucifer? Hijo de la mañana, derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. El elder Bruce R. McConkie, conocido el elder McConkie, en Doctrina Mormona, él dijo lo siguiente con respecto al significado del Hijo de la Mañana. Eh, Hago el comentario, ¿verdad? No es un libro oficial de la iglesia, el Doctrina Mormonas, es un libro escrito por el elder McConkie, que fue un apóstol, obviamente ya murió hace muchos años. Es un libro interesante para tomar en cuenta. Los que han leído Doctrina Mormona es como un diccionario. Así que no van a encontrar ahí historias, sino es un diccionario prácticamente, ¿no? Doctrina Mormona es un diccionario de palabras o términos de las escrituras que él hizo, ¿verdad? El elder McConkie. Está en orden alfabético y ahí pueden buscar
qué dijo con respecto al Hijo de la Mañana. Es un libro para ser tomado en cuenta nada más, no es un libro autorizado por la Iglesia. eh, Cuando digo autorizado quiero decir que la Iglesia lo respalda, puede haber errores, pero obviamente es un libro muy bueno. Y dice con respecto al Hijo de la Mañana, este nombre, el Maconqui dice, este nombre título de Satanás indica que él era uno de los primeros hijos espirituales del Padre. Aquí hay que entender eso, en uno de los hijos, primeros hijos espirituales del Padre, por lo tanto no era cualquiera, siempre usado en asociación con el nombre Lucifer. Hijo de la mañana aparentemente también significa hijo de luz o hijo de prominencia, lo que significa que Satanás ocupó una posición de poder y autoridad en la preexistencia. No fue cualquiera. Ese poder, obviamente, inferior a Jesucristo, es por eso que en el milenio él será atado durante los 1000 años, y él obviamente caerá a su mundo espiritual perdido con todos los malvados, y los malvados se sorprenderán y le dirán, oye, ¿dónde está tu trono? Pero él, al comienzo que va a ser burlado, él con todo ese poder que él tiene, obviamente otra vez los convencerá y los preparará para lo que se viene. Lucifer cayó del cielo por rebelarse contra Dios Padre y su plan de salvación, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, solo dice Apocalipsis capítulo 12, y su cola pues arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, eso también lo dice Apocalipsis capítulo 12. En la siguiente frase, cortado eres tú por tierra, el que debilitaba a las naciones, entendemos que Isaías se está refiriendo ahora al momento en que Satanás es expulsado al comienzo del milenio. Eh, Cuando Satanás sea finalmente despojado de todo poder, la gente lo mirará, ¿no? Y dirá, es este hombre, el hombre que hizo temblar la tierra, que hizo temblar los reinos. Así dice Isaías capítulo 14, versículo 16. ¿No? Isaías lo mira, lo ha visto a Satanás como él es amarrado, atado y quitado todo su poder y mandado al mundo espiritual por los 1000 años, y la gente pues le dirá eso. ¿Es este el hombre que hizo temblar la tierra? ¿Que hizo temblar los reinos? ¿No? Ahí lo veremos realmente sin poder. En el capítulo 14 de Isaías que seguimos, en versículos del 13 al 15, porque tú has dicho, subiré al cielo, seré como el Altísimo. Isaías se deleitó en la futura atadura de Satanás por 1000 años y el eventual destierro de Satanás a las tinieblas de afuera después del milenio. Al enseñar este concepto, Isaías empleó pues un tono burlesco, ¿no? Aquí lo conocemos al Isaías burlón. Obviamente, pues se jacta de saber de que el enemigo es atado durante muchos años o mucho tiempo. Retrató al antiguo rey de Babilonia como un tipo de Lucifer. Obviamente, pues Isaías no le parece nada bien el rey de Babilonia, sabiendo que va a conquistar su país, su nación, y que muchos paisanos o obviamente muchos israelitas van a sufrir. Pues no le parece bien, ¿no? Y lo compara la Babilonia con Satanás, ¿no? Al igual que el rey de Babilonia, Lucifer pues ha gobernado un imperio construido sobre la tiranía y la opresión, como lo expresó Isaías acerca de Lucifer, porque tú has dicho en tu corazón, subiré al cielo, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios, seré como el Altísimo, dice, ¿no? Él repite lo que dice Isaías capítulo 14, versículos del 13 al 14. Isaías profetizó que llegará el día en que Lucifer será llevado al infierno, a los lados del abismo. Eso dice Isaías capítulo 14, versículo 15. En el Apocalipsis, Juan, el revelador, se le mostró un ángel que tenía la llave de un pozo sin fondo en Apocalipsis capítulo 20 y dice, él se apoderó de la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre ella para que no engañe más a las naciones hasta que se cumplirían 1000 años. Satanás será tenido en tan baja estima que la gente se burlará de él. Como ya lo hemos visto, el versículos 16 y 17 del capítulo 14 de Isaías dice, ¿es este el hombre que hacía temblar la tierra? ¿No? Que hacía temblar los reinos.
Me río porque obviamente Isaías es bien burlón, es muy burlón, ¿no? Un hombre que mira, tiene la visión y se habrá reído, habrá saltado de repente al ver que ocurre eso, ¿verdad? Al ver al enemigo que en estos momentos, en ese tiempo, pues tiene todo poder y engaña a la gente, pero ver lo que él cae, debe haber saltado de alegría Isaías y lo narra de esa manera. En Isaías capítulo 14, versículo 17, no abrió la casa de sus presos. La prisión espiritual es solo eso, es una prisión. Las puertas de esta prisión no se abrieron antes de la expiación. Hay que entender que antes de la expiación estaban cerradas las puertas en el mundo de los espíritus. Antes de eso, Satanás tenía poder para mantener cerradas las puertas de la prisión. Las puertas se cerraban de dos maneras diferentes. Primero, antes de que Cristo resucitara, ninguno de los espíritus justos o inicuos podía resucitar, eso lo tenemos claro. En segundo lugar, no hubo interacción entre los que estaban en la prisión espiritual y los que estaban en el paraíso espiritual. No había conexión, no había comunicación. Y ahora lo hay. Vamos a verlo, vamos a verlo. ¿Cómo se sabe eso? Hay que entender que hay una parábola, no sé si recuerdan, en la parábola, en el Nuevo Testamento, del hombre rico y de Lázaro. Jesús explica este principio. Ciertamente Satanás se habría regocijado en el gran abismo abierto, ¿no? Habla de un abismo, de modo que los que pasarían de aquí a vosotros no pueden, ni pueden pasar a nosotros los que de allí vendrían. Dice, eso está en Lucas capítulo 16, ¿verdad? Donde el hombre rico pide que por favor vayan a su familia. O sea, hay un abismo, menciona. ¿Qué quiere decir? Obviamente que el mundo de los espíritus, estamos hablando del mundo de los espíritus antes de que vaya Jesucristo, obviamente no había esa conexión. Entonces entrabas, obviamente el mundo de los espíritus totalmente, totalmente incomunicados con el otro lado. Y ahora vamos a ver esto. Este abismo fue salvado por el ministerio de Jesucristo en el mundo de los espíritus, porque abrió las puertas de la prisión de los espíritus. Lo que hace Jesús es que abre las puertas a la prisión, para que los misioneros justos pudieran salir. ¿A dónde? A los malvados. En Isaías capítulo 14, versículos del 18 al 20, dice, echado eres de tu sepulcro como rama abominable. Parafraseando a Isaías, los reyes de la tierra al menos tienen majestuosos sepulcros, ¿verdad? Sus cuerpos pues yacen en regio esplendor y gloriosa pompa, algunos se hacen pues hermosos y bellos ataúdes y sepulcros, pero Lucifer no tiene gloria cuando es encarcelado. Nada que ver cuando es encarcelado. No tiene tumba, ni lápida, ni monumento para que sus seguidores visiten. Él no es digno del mismo entierro majestuoso que incluso tienen los reyes malvados de la tierra. No tiene cuerpo para sepultura y es echado fuera como rama abominable. Será como aquellos inicuos que serán destruidos en la segunda venida, aquellos cuyos cuerpos nunca fueron enterrados, sino que quedaron esparcidos sobre la tierra como cadáveres para ser devorados por las aves y pisoteados, pues obviamente por los hombres. Eh, Ese será el fin, ¿verdad? El fin del gran temido Satanás. El fin por 1000 años, porque luego todavía él tendrá otro trabajo que realizar. Los capítulos, obviamente, de carga de Isaías, del 15 al 23, son difíciles de leer para nosotros, son lugares desconocidos, destruidos por naciones. Estamos viendo pues a una Babilonia que recién va a ser, que recién va, después que de Isaías va a crecer, todavía no lo es, pero también mencionan otras naciones que de repente no son tan importantes, pero son descritos en imágenes proféticas desconocidas. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué información útil podemos extraer de estos capítulos? Entonces, en estos capítulos se manifiesta, por ejemplo, la ley de los testigos. Isaías es testigos contra Moab. Habla de ciudades individuales que están destruidas y angustiadas. Los moabitas fueron enemigos de los judíos durante mucho tiempo. ¿Recuerdas la historia de Balaam y Balac?
cómo Balac le pidió al profeta Balaam que maldijera a los israelitas por él, ¿recuerda? Bueno, Balac era de Moab. Balaam, el profeta, sí, ese profeta que en camino hizo que su burra hable, ¿recuerda? De ese Moab estamos hablando. En Isaías capítulo 15, del 1 al 2, vemos que en todas sus cabezas dice habrá calvicie y toda barba cortada. Cuando Isaías enumera las ciudades moabitas que serán destruidas, usa la imagen de la humillación individual, cortarse la barba y afeitarse la cabeza. Es algo humillante para esa época. Si pudiéramos mirar hacia atrás en el tiempo, veríamos a todos los hombres israelitas y aparentemente a los hombres moabitas con largas barbas y con la cabeza bien cubierta. En los capítulos 15 y 16 hablan contra Moab, así que si quieres saber, a leer un poquito. Pasamos al capítulo 17, versículos del 1 al 3. Nunca rendimos homenaje a las notas. Y esto quería verlo porque en el capítulo 17 es bueno, y todos estos capítulos es bueno, lo que voy a hacer mención, porque nunca rendimos nosotros homenaje a las notas al final de la página. Estoy hablando de las escrituras en físico, pero la última edición, Santo de los Últimos Días de la Biblia, tiene ayudas asombrosas que son convenientes y muy útiles. En este caso, si los primeros versículos de Isaías fueran confusos para alguien, podrían leer la nota explicativa en rojo. Tal como lo he marcado, he extraído o he puesto en lo que veo en la diapositiva, es una hoja una página de las escrituras de la Biblia de Isaías, tal como se aprecia en el físico, estoy hablando de las escrituras físicas, y tal como está en el cuadro rojo en la parte inferior, lo que me refiero a la parte inferior, ahí es lo que se menciona, y un pequeño resumen que da la Biblia de la iglesia. Y lo he puesto al lado izquierdo, obviamente ampliado, dice, es decir, Siria y el reino del norte, Israel, Efraín, eran aliados y los dos pronto serían conquistados por Asiria. En otras palabras, Siria y el norte de Israel, y Efraín, eran aliados y ambos iban a ser pronto conquistados por Asiria. Eso es todo lo que necesitas saber sobre los primeros 3 versículos. Ahí está clarito ya el resumen. Ahora, eso es en las escrituras de papel. Pero la mayoría pues ya no está usando, creo, estas escrituras, este tipo de escrituras, así porque, así, ¿verdad? O sea, las papel, todos ya ahora usan las escrituras digitales, es decir, el teléfono o la computadora o de la tablet. Entonces, cuando llegas a Isaías capítulo 17, versículo 13, en la palabra Efraín, hay una letra minúscula superior con la letra A, si lo estás leyendo a través de los dispositivos digitales, ¿no? El teléfono, la tablet. En esa letra A que está en la parte superior, una letra chiquita, al presionar se despega una página y sale en la parte superior lo que he leído o lo que está marcado con líneas rojas. Así que ahora ya está explicado de las dos maneras para que puedan aprovechar mucho más sus escrituras. Ok, ahora siguiendo con Isaías, llegamos al capítulo 17, como estamos, versículos del 7 al 8, y dice, y en aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel, y no mirará a los altares, obra de sus manos, ni verá lo que hicieron sus dedos, ni las imágenes de acera, ni los altares de incienso. Cuando los asirios saquearon Damasco y el reino de Israel, fue su apocalipsis. Para nosotros puede ser bastante similar. Los malvados serán destruidos, los menos malvados permanecerán y comenzarán a volverse a Dios. Se necesita un cataclismo o un apocalipsis para que se arrepienta. De cualquier manera, se necesita mucho para lograr que los inicuos pues miren a su Hacedor y tengan respeto al Santo de Israel. El versículo 7 lo que dice, ¿no? En aquel día, en el futuro, mirará el hombre a su Hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Wow. Obviamente que lágrimas abundarán en nuestras mejillas. En el capítulo 18, versículo 3, dice, vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante estandarte en los montes, mirad, y cuando se toque la trompeta, oíd. El elder Bruce R. McConkie, eso no lo dice en Doctrina Mormona, eso lo dice en su libro El Mesías Milenario, que él ha escrito. Dice, qué glorioso es saber que habrá un recogimiento literal de Israel.
de todo Israel, como el Señor ha señalado. No podemos sentir el gozo exaltante y la sensación de triunfo en las palabras repetidas de Isaías acerca de esa reunión. No es satisfactorio saber que está avanzando y continuará avanzando en virtud de las llaves dadas por Moisés a José Smith. Vosotros todos los habitantes del mundo y moradores de la tierra, mirad cuando él levante pendón en los montes y cuando toque la trompeta, dice, oíd. Eh, Ese estandarte flota ahora en las brisas refrescantes de una Sion moderna y esa trompeta está ahora sonando, pues las buenas nuevas de gloria y salvación para todos los hombres. Eh, Vosotros, otra vez lo leo, el versículo 3, vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante estandarte en los montes, mirad. El estandarte, pues, significa el pendón, el templo. Es por eso que tienen que ser altos los templos, porque ahí debemos apuntar nuestra mirada. Y cuando se toque trompeta, ¿no? Es por eso que en muchos templos, pues, llevan la estatua del ángel Moroni con su trompeta, que anuncia pues el evangelio, la predicación del evangelio, ¿no? Esos son los significados. Entonces ya uno lo va entendiendo mucho más por qué se refiere eso y por qué nosotros en la actualidad tenemos eh, al ángel Moroni en muchos templos, aunque dijeron que ya lo iban a retirar también por los costos que hay, las renovaciones. Llegamos a Isaías capítulo 19, trata de Egipto, ahora cambiamos ya no Babilonia, sino Egipto, que es casi como Babilonia, en que representa el reino de Satanás, la iniquidad del mundo, la idolatría de los antiguos, e Isaías, pues, de la profecía contra Egipto. Algunos dicen que es una profecía que ocurrirá en el futuro, y como Egipto caerá, ya que en el versículo 5 menciona que el río Nilo se secará, y uno de los motivos por la que caerá lo menciona el versículo 3 que dice en la diapositiva, dice, y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruirá su consejo, y ellos consultarán a sus ídolos, a los que murmuran, a los que evocan a los muertos y a los adivinos. Algo muy común en nuestra época, consultar a los muertos y adivinos, consultar para saber nuestro futuro, consultar a los adivinos, buscar a alguien que sepa nuestro futuro, el deseo de poder saber lo que pasará en el futuro. El hombre siempre está buscando saber, pues, ¿no? Lo que pasará de aquí a unos años y sobre todo saber si en el más allá o en el tiempo futuro nos irá bien consultar los horóscopos, consultar los adivinos. La pregunta es, ¿nosotros a quién consultamos? ¿En quién buscamos consejo? El Señor a través de Isaías le dice al pueblo de Israel que no confíe en Egipto, porque el mismo Egipto confía en los que evocan a los muertos y a los adivinos. ¿Por qué vamos a confiar en un pueblo que no confía en Dios? Es la gran pregunta. Al avanzar nos dice que en el futuro el mundo tendrá que admitir que el Dios de los hebreos es el único Dios, que el Dios de Israel es el único Dios. Será una píldora difícil pues de tragar o de pasar al admitir que el Dios de los judíos es el Dios de todos y las escrituras dicen que toda rodilla se doblará ante ese Dios. Hay que tener mucho cuidado cuando a veces estamos en contra de Israel, que Jehová es el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque muchos tendremos que admitir que el Dios de los judíos es el Dios de todos. Es mejor llevarse bien con ellos que estar en contra. Los versículos del 19 al 21 vemos la profecía de Isaías acerca de Egipto, pero ahora Isaías claramente ha ido demasiado lejos, está profetizando que habrá pues un templo en Egipto. Es interesante la profecía que ve Isaías, es medio difícil esto, pero es profecía, donde más podemos imaginar un altar al Señor que en un templo. En aquel día, dice el versículo 19, en aquel día habrá un altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y un pilar a Jehová junto a su frontera. Fin del versículo. Isaías pues ve más allá del milenio, ¿no? Es muy probable que esto ya sea en el milenio, es muy probable. Llegamos al capítulo 20 de Isaías, dice en versículos 2 y 3, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos y quita el calzado de tus pies. Ahora viene lo bueno para Isaías. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años como señal y prodigio sobre Egipto y sobre Etiopía. Oh, oh, oh. Wow. ¿Qué tal trabajo?
no es algo que debemos tener siempre presente, es una pequeña nota que hago aclaración, es de que los profetas que son llamados tienen mucho, mucho se le da, pero también mucho se le pide. Mucho se le pide. Andar desnudo y descalzo. 3 años. ¿Te gustaría recibir revelación? Sí, me encantaría ver lo que vio Isaías. Bueno, pues mira lo que dice el versículo 2, también lo que hizo Isaías. Anduvo, tiempo pasado, desnudo y descalzo. ¿Estarías dispuesto? Creo que muchos lo pensaríamos nuevamente y nos negaríamos. Ahora se pone bueno, pues Dios le pide a Isaías que sea la lección objetiva, tanto te he dado que mires y mires, se le pide que se quite el silicio se convierte pues en una ropa interior muy áspera, por lo que Isaías debe estar de luto por alguna tragedia no revelada en silicio y cenizas. Suena bien quitarse el silicio hasta que el Señor le pida que camine desnudo y descalzo durante 3 años como señal para los judíos de que Egipto y Etiopía serán humillados. La vista debe haber provocado discusiones diversas, ¿no? Verlo a Isaías. Imaginemos, pues, que estarían diciendo en esa época de Isaías al verlo caminar desnudo predicando. ¿Es este Isaías el profeta de Dios? Algunos no creen que sea del todo cierto que Isaías anduvo desnudo, pero el versículo 4 dice, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los desterrados de Etiopía, a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas, dice, para vergüenza de Egipto. Algunos más pudorosos dicen que el versículo 2, donde dice desnudo, se refiere solo a la prenda de vestir de arriba, es decir, que él andaba con la parte inferior cubierta y la parte de arriba descubierta, eso dicen algunos defensores. La gente, ¿qué diría de ver a un profeta pues así predicando, ¿no? Imaginemos a la gente diciendo, probablemente ha pasado demasiado tiempo leyendo los rollos este Isaías, ¿no? Obviamente ha perdido la cabeza este profeta. Se supone que debemos confiar en la palabra de este profeta descalzo y desnudo. Eso diríamos, ¿no? En la actualidad nos gusta ver a nuestros pastores o líderes bien vestidos. Hemos cambiado mucho nosotros. Es por eso que en la televisión ves pues a líderes, a pastores de otras congregaciones, o de nuestra iglesia también, que predican la palabra, obviamente bien presentados. Y en otras congregaciones ves pues con atuendos muy costosos, en iglesias muy costosas, y la gente lo acepta. ¿Y por qué lo acepta? Simplemente pues porque también nosotros somos así. Nos gusta esa forma de vestimenta, nos gusta las joyas, nos gusta el buen vestir, todo lo contrario a Isaías que predicaba desnudo, desnudo. Ahora, aquí es donde nos tomamos un momento y hacemos una pausa. ¿Le pediría a Dios a su gran profeta Isaías que caminara desnudo y descalzo? ¿Que rompe todas las leyes del pudor y la limpieza personal? Es repugnante, repugnante y humillante. Si nos desviamos por un momento, es por eso que a muchos no les gusta el Antiguo Testamento. No pueden creer que Dios pida tal cosa. O sea, como que lo ven absurdo. Es menos confuso simplemente leer el libro de Mormón. Obviamente es más fácil. Y el Nuevo Testamento, pues, ¿no? De esa manera nunca tendrás que lidiar con las incongruencias del texto antiguo en el Antiguo Testamento. Muchos no creen, dicen, no, esto, aquí hay error, no puede ser posible que Dios mande a su profeta. Entonces, como hay muchas incongruencias, entonces de repente mejor leo el libro de Mormón o leo el Nuevo Testamento, que hay menos incongruencias. Eh, Miremos pues un poco las escrituras. ¿Se ha hecho algo más como esto? A ver, pensemos un poquito. Dios le pidió a Ezequiel, todavía no lo hemos visto ese libro, pero le pidió a Ezequiel que horneara su pan usando estiércol humano como combustible, así como lo escuchas. Ezequiel capítulo 4 versículo 12, por si acaso. Para simbolizar que todo es simbolismo, simbolizar el pan contaminado que los judíos comerían después de la captura de Jerusalén. Terrible, ¿no? A ver, cocina tu pan con estiércol humano. Se suponía que Ezequiel levantaría un modelo de Jerusalén bajo asedio
y permanecería junto a él durante un año en el lugar donde todos los judíos capturados de Babilonia comían este pan, contaminado como una lección objetiva de presagio. En este caso, Ezequiel, cuando recibió ese mandato, objetó, reclamó. ¿No lo harías? Yo sí lo haría. Creo que nosotros lo haríamos, ¿verdad? Y él dice, pues en Ezequiel capítulo 4, versículo 14, y dije, ajá, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Yo nunca he sido inmundo. No me permites que coma eso. El Señor se congració con Ezequiel y le respondió que podía hornear su pan con estiércol, ya no de humano, sino de vaca, pues, ¿no? En lugar de humanos. Pero aún así, su modelo de Jerusalén le exigía pasar el rato como un vagabundo. ¿Quién, a ver, imagínense, hornea su pan con estiércol? Bueno, estiércol suena una bonita palabra, ¿verdad? Popó, como lo llaman algunos cuando tienen niños. Otro término en español es la palabra CACA, que también lo llaman. Muchas palabras, pero la correcta palabra es estiércol. Para mí lo divertido es tratar de descubrir cómo estas historias pueden ser ciertas en lugar de tratar de descartarlas porque son repugnantes o inusuales. ¿Qué podemos aprender de las lecciones prácticas que el Señor da por medio de sus profetas? Estos profetas no solo están predicando la verdad, son lecciones objetivas vivientes. El Señor parece estar usando una terapia de choque para llegar a sus hijos testarudos, pues, y de dura cerviz. Tal vez no tenemos la historia completa, quizás Isaías negoció un trato con el Señor por menos tiempo o menos desnudez, pero el texto dice que lo hizo. ¿Cuánta diferencia con nuestra época? No estoy en contra del vestir, por si acaso, y creo que la enseñanza es que debemos siempre en todo momento entender lo que dice el profeta o los líderes y que no busquemos el buen vestir, sino la sencillez. No vaya a ser, no vaya a ser que recibamos el mandato de predicar el Evangelio como lo hizo Isaías. No me permito, por si acaso, en este caso, hablar de las hermanas porque no se vería bien, y de ello ya se habló en la clase pasada, pero sí puedo hablar de los varones porque es mi género. La iglesia no pide grandezas o buen vestir, sino sencillez. Si tú, mi querido hermano, no tienes para un saco o terno, el terno son tres partes, o corbata, o quizás esas prendas salen de tu presupuesto, si es que lo compras, salen de tu presupuesto, no te preocupes. No, primero es tu alimentación, mi amigo, mi hermano. Primero es tu familia. Las prendas son al último. No te preocupes que siempre serás bienvenido. El Señor no se fija en el vestir de sus hijos, sino en el corazón que llevan a la iglesia. Si vives en un lugar de clima caluroso o cálido, no es necesario pues llevar saco. No te compliques por ello. Si vives en un lugar de clima frío, pues el saco no abriga mucho. Quizás un suéter o una chompa es lo mejor, más barato y te abriga mucho más. El Señor te conoce, quiere verte en su iglesia y no hay motivos para no asistir. No hay competencia de vestimentas, eso tenemos que tenerlo claro. Yo cuando fui, les comento una historia mía personal, cuando fui en mi adolescencia a la iglesia por primera vez, lo hice con una camiseta negra. Una de mis favoritas, por cierto, era lo mejor que tenía. Yo conocí la iglesia en la adolescencia. En el barrio que asistí había muchísimos jóvenes tenía ese barrio, tanto así que habían dos bancas llenas de jóvenes para repartir la Santa Cena. Y yo me senté en una de ellas. Imagínense. En una de ellas yo todavía me senté porque llegué temprano. Era el único con camiseta negra en medio de los demás con camisas blancas. No me di cuenta hasta la hora de la repartición de la Santa Cena, que los vi pararse y los vi a todos de blanco, y ni siquiera lo entendí porque todos iban de blanco. Yo no entendí, no me causaba mi admiración, pero eso no era el objetivo por la cual yo asistí a la iglesia. Luego, en la clase de la escuela dominical de jóvenes, antes habían pues 3 horas, no como ahora que habían dos, pasábamos a la escuela dominical de los jóvenes, yo era el único entre 20 jóvenes aproximadamente que tenía la camiseta negra.
Los jóvenes no me dijeron nada, salvo el maestro. Tenía un maestro interesante que me dijo que era la oveja negra. Era de esperar, ¿verdad? ¿Qué crees que hice cuando me dijeron eso? Ahí está la pregunta. Bueno, me inactivé. No, no me inactivé. Me reí y defendí mi camiseta, que por cierto era muy bonita, y los demás me quedaron mirando. A mí me encantaba la camiseta. El siguiente domingo, ¿qué pasó? ¿Fui o no fui? Pues fui otra vez y con la misma camiseta. No tenía camisa blanca. Era normal. ¿Ustedes conocen a alguien, a un joven que no sea de la iglesia que tenga camisa blanca con cuello de corbata? ¿Un adolescente? Es absurdo. Y luego yo fui muchas veces con camisetas de colores. La diferencia es que ya no me sentaba con los demás jóvenes, obviamente, pues, ¿no? Ya mucho tiempo después pude tener una camisa blanca, una corbata. Cuento esto porque no debemos dejar que el vestir sea un motivo para que no asistamos a la iglesia. No es un motivo. Isaías nos da una cachetada de ida y una cachetada de vuelta. Yo prediqué el evangelio. ¿Cómo lo hice? Desnudo. Así que ya lo sabes. Ya lo sabes. Gran consejo, gran consejo. No ese es el consejo que nos da Isaías, pero podemos adquirir un consejo de cómo un profeta llega a tener ese trabajo y lo cumple. En Isaías capítulo 21, este es un capítulo un poquito difícil, afortunadamente las notas al pie de página en nuestras escrituras explican gran parte del significado, gran parte de este capítulo es en realidad Isaías contándonos un poco de su visión del fin del mundo. Geográficamente, el mensaje es para la tierra alrededor de Babilonia y la península arábiga. Ahora veamos qué dice al pie de página de este capítulo. Eh, en sentido figurado, lo que dice, Isaías se sintió consternado ante la escena del cataclismo que vio en la visión acerca de la destrucción de Babilonia. En sentido figurado se trata de la destrucción del dominio de Satanás. Isaías está viendo la destrucción de Babilonia y las tierras vecinas del fin del mundo. En Isaías capítulo 21, versículo 3, angustias se han apoderado de mí y al verlo me he espantado. Eso es lo que dice el versículo 3, ¿no? Por tanto, mis lomos se han llenado de dolor, angustias se han apoderado de mí, como angustias de mujer de parto. Me he agobiado al oírlo y al verlo me he espantado. Isaías. Del versículo 3. La nota al pie dice, pues Isaías estaba asombrado por la escena cataclísmica que vio en la visión. Aunque un enemigo era la nación destruida, la respuesta, eso que fue desgarrador, pues lo encontramos en el Apocalipsis. En el versículo 6 pon un centinela, dice que cuente lo que veas. Un centinela es un profeta, pero Isaías no es el centinela porque no tiene el privilegio de declarar la visión. Nos cuenta un relato tan abreviado que casi no es suficiente para saber lo que vio. Entonces, la pregunta es, ¿qué vio Isaías? Isaías vio a Juan el revelador. Los estudiosos dicen eso. En este capítulo lo vio a Juan, el del Apocalipsis, el revelador, como el centinela que declararía la visión del Apocalipsis. Entre profetas se ve, ¿no? Qué curioso. Isaías capítulo 21, versículo 7 dice, vio un carro con dos jinetes. ¿Vio Isaías a los jinetes descritos en Apocalipsis capítulo 4? ¿No es curioso que mencione solo a un par de jinetes? No está viendo un ejército de caballería, sino un par de jinetes en el versículo 7 y un par de jinetes en el versículo 9. Juan lo describió así en el Apocalipsis capítulo 6. Aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y una corona y salió venciendo y salió otro caballo, Bermejo es rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que estaba sentado sobre él tenía una balanza en la mano. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba se llamaba Muerte, y el infierno lo seguía. El versículo 8, es bonito, el versículo 8 del capítulo 21 dice, y gritó, león, como un león. El vigilante parece animado cuando ve al león. ¿Qué podría representar el león? Aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David.
ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. ¿Y quién es el león de la tribu de Judá? La raíz de David es Jesucristo. Apocalipsis capítulo 22. Isaías ve a Juan el revelador, o deberíamos llamarlo Juan el vigilante, los jinetes del Apocalipsis, en el capítulo 6, y el Mesías triunfante en la segunda venida. Todo esto conduce a la destrucción apocalíptica de Babilonia. ¿Qué tal visión que tuvo Isaías? Ahora en Isaías capítulo 21, versículo 9, dice que Babilonia ha caído, exclama. El presidente Brigham Young, el segundo presidente de la iglesia, dijo, el clamor será, ha caído Babilonia. ¿Viene este día? Sí, tan seguro como que estamos viviendo ahora, lo estamos acelerando con toda la velocidad posible, tan rápido como el tiempo y las circunstancias lo permitan, cuando se dirá, ha caído Babilonia. ¿Te vas a preparar para ello? Decimos que somos el pueblo de Dios y estamos codificando el reino de Dios. Decimos que somos reunidos de las naciones para establecer Sion. Probémoslo con nuestras obras. Diario de discursos del presidente Brigham Young. El presidente Wilford Woodruff dijo después, poco a poco caerá Babilonia. Dentro de poco tiempo nadie comprará su mercadería. Y cuanto antes estemos preparados para los cambios que están por ocurrir en nuestra nación y en las naciones de la tierra, mejor para nosotros. Diario de discurso del presidente Woodruff. El versículo 11 del capítulo 21 de Isaías dice, guardia, ¿qué hay de la noche? El Señor preguntó, pero guardia, ¿qué de la noche? Guardia, ¿qué de la noche? Dice en Isaías 21:11, sugiriendo que más temibles que los enemigos que vienen de día, que puedes ver, son los enemigos que vienen de noche. Enemigos que vienen de noche. Esos son los más temidos. Para ello veamos que el término elder, aclaración, o anciano, que significa elder, que se aplica a todos los poseedores del sacerdocio de Melquisedec, significa un defensor de la fe. Esa es nuestra principal responsabilidad y vocación. Todo poseedor del sacerdocio de Melquisedec debe ser un defensor de la fe. Son los que defenderán de los enemigos que vienen de la noche. Ahora pasamos al capítulo 22 de Isaías, que vemos la destrucción de Jerusalén a manos de los babilonios y los romanos. Otra profecía. Las profecías de Isaías pues son grandiosas porque a menudo tienen cumplimientos duales, vuelvo a repetir, o múltiples. Ciertamente estas profecías se cumplieron cuando los babilonios saquearon a Jerusalén alrededor del año 589 antes de Cristo. Además, las mismas profecías se aplican también al cautiverio romano 70 años después de Cristo, y al tercero, porque hay tres en este caso, se repite la profecía para tres casos. El tercero es probablemente se cumplirán una vez más justo antes de la segunda venida, según la profecía que dio Isaías y los demás profetas. En el capítulo 2, en el versículo 1, la profecía del Valle de la Visión. Una profecía es una maldición o destrucción del Señor. Los judíos iban a sufrir la profecía del Valle de la Visión a manos de los babilonios y más tarde de los romanos. En el versículo 7 dice, y acaeció que tus hermosos valles se llenaron de carros y los de caballos se apostaron a la puerta. Sufrieron pues una muerte lenta y dolorosa, por inanición se llama eso. ¿Qué es eso? La hambruna llevó a los judíos a extremos. Sin comida en la ciudad, muchos se aventurarían en los valles más fértiles. Sin embargo, estos valles selectos estaban llenos de soldados romanos que recibieron instrucciones específicas para interceptar a los judíos. Vamos a leer lo que dijo Josefo. Creo que algunas veces lo he leído, lo he mencionado a Josefo. Josefo fue un judío, escrito es después de, en el año más o menos 100. Tiene mucha historia, ha escrito muchos libros acerca de la historia judía antes y antes de Cristo, después de Cristo. ¿Por qué? Porque él es un testigo y él escribió. Y con respecto a eso, él escribió, hay que saber de que él tiene sus escritos, sus libros, y obviamente es una fuente fidedigna, ¿verdad? Es un escritor. Él dice que Tito,
Entonces envió una partida de jinetes y ordenó que pusieran emboscadas a los que salían a los valles a buscar comida. La severidad de la hambruna hizo que se atrevieran a salir así, y cuando iban para ser tomados por los romanos se vieron obligados a defenderse, por lo que primero fueron azotados y luego atormentados con todo tipo de torturas antes de morir, y luego fueron crucificados ante el muro de la ciudad. Este miserable procedimiento hizo que Tito se apiadara mucho de ellos. Mientras capturaban cada día 500 judíos, es más, algunos días capturaban más. Entonces los soldados, por la ira y el odio que tenían contra los judíos, los clavaban a los que los capturaban, uno tras un camino y otro tras otro, a las cruces, a modo de broma, siendo tan grande su multitud, faltaba aquella sala para las cruces y faltaban las cruces para los cuerpos. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel en la tercera vez que fue conquistada en el año 70 después de Cristo. Un promedio de unos 30 años después de la vida de Cristo, Israel es sometida y destruida por los romanos. Ahora, luego veremos el versículo 17 que dice, he aquí un hombre poderoso, Jehová te arrojará con violencia y te asirá con firmeza. Este es otro pasaje con múltiples cumplimientos. Primero y más obvio es el cautiverio de Judá por Babilonia, en el que Nabucodonosor saqueó a Jerusalén, mató a muchos, tomó muchos prisioneros y los llevó a casa. Muchos se dispersaron aún más en Babilonia, mientras que un remanente regresaría 70 años después. Es interesante cómo todo lo que sufrió Israel, eh, sufrir obviamente por culpa de ellos mismos también. Es terrible, eso es terrible porque ellos han sido invadidos, han sido exiliados, han sido llevados, otra vez han vuelto a construir, otra vez han sido destruidos. Y hasta el día de hoy pues tienen esos dilemas. En Isaías capítulo 23 habla de que Tiro será destruida. Tiro es una ciudad. En el capítulo 24 al 35 son a veces llamados el Apocalipsis de Isaías porque revelan eventos en los últimos días de esta tierra, describiendo alternativamente la terrible destrucción de los inicuos y la bendición y el regocijo de los justos cuando dan la bienvenida al Mesías y su milenaria teocracia de paz. En Isaías capítulo 24 comienza el Apocalipsis describiendo gráficamente el dolor y el sufrimiento de los impíos. En el versículo 5 de Isaías leemos lo que dice la diapositiva, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, cambiaron la ordenanza, quebrantaron el convenio sempiterno. Lo que dice, Israel había quebrantado la ley de Moisés, había torcido las ordenanzas del templo, habían quebrantado sus convenios. Como resultado, fueron asesinados o llevados cautivos por los asirios para el reino del norte y por los babilones para el reino del sur. Su apostasía se convierte en un tipo de la apostasía profetizada antes de la segunda venida de Cristo y el fin del mundo, cuando los habitantes de la tierra serán quemados y quedarán pocos hombres. Qué terrible. Qué terrible lo que pasa. El elder Neil Maxwell dijo lo siguiente: podemos permanecer firmes en lugares santos, aunque en el mundo todas las cosas estarán en conmoción. Valiéndose de Doctrina y Convenios 45:32. Eso dijo el elder Neil Maxwell. ¿Cuáles serán los acontecimientos entonces de la segunda venida? Para ello vamos a leer en Isaías capítulo 24, versículo 20. Dice, se tambaleará la tierra oscilando como un ebrio, y se bamboleará como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá, y nunca más se levantará. Como preludio del glorioso regreso de nuestro Señor, ocurrirán eventos tan trascendentes, tanto en el cielo como en la tierra, que no hay lenguaje conocido por las montañas, ni ninguna imagen o ilustración que pueda comunicarlos las maravillas de ese terrible día. El capítulo 24 termina con el versículo 23 diciendo, en comparación con la gloria y el resplandor que rodearán al Señor cuando Él reine en el monte de Sión. La luz del sol y la luna palidecerán. Wow.
se me trabó. Y serán confundidas y avergonzadas. Será la fuerte, la gloria del Señor que alumbrará la ciudad de Sion. Así de fuerte será la luz del Señor, dice el versículo 23 que le he leído y que termina. Llegamos al capítulo 25, en el versículo 6. El versículo 6 dice: y Jehová de los ejércitos preparará en este monte a todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, banquete de vinos añejos, de gruesos tuétanos, de vinos refinados. El maestro se refería pues a la gran fiesta del milenio. Cuando el Señor hace una gran y terrible fiesta, es grande para los santos que cenarán en su mesa, y adelantándose tanto temporal como espiritual. Según las escrituras antiguas y modernas, Jesucristo, el novio, ofrecerá una cena de bodas en su segunda venida, cuando simbólicamente reclama a su novia. ¿Quién es su novia? Pues los miembros fieles de la iglesia. En el versículo 8, el Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros, dice. No necesitamos estar en la cima de altas montañas o en bosques sagrados para que Dios esté allí. Dios también está ahí incluso en las expresiones más leves de su presencia. Siempre nos acompaña en nuestras tristezas. Versículo 9, que está en la diapositiva, dice: y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, le hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Una de las cosas difíciles de ser cristiano, religioso o santo de los últimos días es sufrir el ridículo. El mundo secular se burla muchas veces de nosotros, de nuestras creencias. El hombre natural se burla. El edificio grande y espacioso está lleno de rebosar, y a veces es difícil esperar que la mano de justicia del Señor caiga sobre los malvados. ¿Quién ha esperado en el Señor? El lisiado de nacimiento lo ha esperado. La viuda solitaria y olvidada lo ha esperado. La víctima de maltrato físico lo ha esperado. El alma afligida y abusada sexualmente lo ha esperado. La hermana justa pero soltera lo ha esperado. La hermana privada o la pareja privada de hijos lo ha esperado. Todos los que amamos el Evangelio y amamos al Señor hemos esperado en Él. Todos seguimos esperándolo, esperando que venga, esperando que nos enseñe, esperando que nos guíe, esperando que nos ame en persona, esperando que nos establezca o que establezca la justicia y el juicio en Sion y en Jerusalén. Ahora, José Smith dijo, con respecto a ello, dijo: todas tus pérdidas te serán compensadas en la resurrección, siempre que continúes siendo fiel. Por la visión del Todopoderoso, por lo he visto. ¿Dónde dijo eso? En Historia de la Iglesia, en el tomo 5. Así dijo José Smith. Lo repito nuevamente, que lo estoy leyendo. Dice: todas tus pérdidas te serán compensadas en la resurrección, siempre que continúes siendo fiel. Si no, no hay nada. Por la visión del Todopoderoso lo he visto. Hay un testigo de ello. Llegamos a Isaías capítulo 26, del versículo 1 al 4. En aquel día se cantará este cántico en la tierra de Judá. Son varias de las profecías de Isaías que tratan sobre la segunda venida y el milenio. Para ser justos, Isaías enseñó más principios apocalípticos y milenarios que los de los últimos días. Ciertamente vio nuestro día en Isaías 29, pero la mayor parte de la atención se centró más adelante. Estaba más entusiasmado con la justicia y el juicio del reinado milenario de Cristo que con la restauración. Isaías habla muy poco de la restauración, él habla más del milenio, que le encanta, y la segunda venida. Para aquellos creyentes que han imaginado una resurrección, vamos a verlo, lo que dice en Isaías capítulo 26, versículo 19: tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto se levantará. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hierbas, y la tierra entregará los espíritus de los muertos. Para aquellos creyentes que han imaginado una resurrección que es etérea, o sea, es decir, espiritual y completamente desprovista de lo físico, es decir, resucitar solamente el espíritu, pero sin cuerpo, podemos presentarles la doctrina de Isaías. Todos necesitan un cuerpo para la resurrección. Todos, 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 todos. Así que este es un buen versículo para ello.
Al avanzar en Isaías capítulo 27, versículo 1, dicen aquel día el Señor con su espada dura, grande y fuerte matará al dragón. A todos nos encanta pues las historias sobre caballeros que matan dragones con la espada. Bueno, Isaías está profetizando precisamente de ese evento. El valiente caballero es el Jesús mesiánico, el dragón es Satanás y su reino. La metáfora es una matanza de dragones de un cuento de hadas. En el capítulo 27 de Isaías, en el versículo 2 y 3, en aquel día cantad a ella viña de vino tinto. Si no le gusta mezclar metáforas, hay que tener paciencia, Isaías, porque lo hace, ¿no? Tenemos un cambio rápido de imágenes del dragón a la viña. ¿Cómo enseñó Jesús? Había pues un padre de familia que plantó una viña, él la acercó alrededor, cavó en ella un lagar y edificó una torre, ¿no? Eso dice en Mateo capítulo 21. La viña es la casa de Israel, el padre de familia es el Señor, el lagar produce el fruto de la viña. Y ahí dice, le ha herido en el versículo 7 y 8, dice, le ha herido como hirió a los que le herían. En la batalla final entre el Señor y el dragón, ¿obtiene Satanás lo que se merece? Es finalmente castigado por toda la maldad, la violencia y el asesinato. Eh, es duro lo que ve Isaías y obviamente llegamos al versículo 9, cuando dice, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de caliza que se rompen a golpes. Esto es más o menos cuando Israel es redimido, hablando proféticamente. Es un evento apocalíptico. En el capítulo 28 de Isaías, en el versículo 7 dice, pero también estos cerraron por el vino y se desviaron por la fuerte bebida, por la bebida fuerte. El sacerdote y el profeta erraron por la bebida fuerte, fueron consumidos por el vino y se desviaron por la bebida fuerte, erraron en la visión y titubearon en sus decisiones. Nos habla del problema del alcohol, el problema que sigue creciendo en esta época y cada día parece normal sin entender que tenemos la palabra de sabiduría, que debemos evitar el alcohol y toda sustancia perjudicial para nuestro organismo. En el versículo 10 nos dice que el Señor da doctrina gradualmente probando a su pueblo y dándole más a medida que estén dispuestos y son dignos de aceptar más, línea sobre línea, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. No da todo, sino poco a poco. Siempre debemos estar satisfechos con lo que el Señor se dignaría revelarnos. En el capítulo 29 de Isaías, conocido como el capítulo de la profecía del libro de Mormón, hasta ahora hemos visto que como profetiza Isaías y de lo que profetiza tenemos que saber que él vio nuestra época y tuvo que haber visto la restauración del Evangelio y la salida del libro de Mormón. Un profeta como Isaías tuvo que haberlo visto, eso no debe quedar dudas. Para ello llegamos al versículo 4 de Isaías capítulo 29, donde dice, entonces serás humillada, hablarás desde la tierra y tu habla será del polvo, y será tu luz desde la tierra como la del polvo, uno como, y será tu voz desde la tierra como la de uno que evoca a los espíritus, y tu habla susurrará desde el polvo. Fin del versículo. Así se refería al decir que hablará desde la tierra, nada más, nada menos que las planchas pues, del libro de Mormón, ¿no? Estaban enterradas en el Cerro Cumora. Quizás no parezca muy claro que esta profecía hable del libro de Mormón, pero sigamos leyendo. Llegamos al versículo 11, dice, yo será toda visión como palabras de libro sellado, el cual darán al que sabe leer y le dirán, lee ahora esto, y él dirá, no puedo, porque está sellado. Este versículo también lo encontramos en 2 de Nefi, capítulo 27. Es mucho más claro. Esto se refiere cuando José Smith había traducido los caracteres y Martin Harris le pidió que le prestara para que vaya a los eruditos, para que los revise, y el profesor Charles Anton dijo que eran correctos, pero luego que se enteró que José Smith lo había encontrado por un ángel, rompió el certificado, tal como vemos en la imagen. Ahora, queda clarísimo que cuando Nefi estaba leyendo pues, los escritos de Isaías, le interesó esta profecía, porque hace mención lo que el mismo Nefi estaba haciendo con sus registros. Nefi sabía que sus registros se convertiría en parte del cumplimiento de las palabras de Isaías. Eso es bastante notable. Saber que lo que estás haciendo es para cumplir las palabras de Isaías.
Entonces ahora podemos entender un poco más por qué Nefi puso muchos capítulos de Isaías en sus registros, porque hay muchos capítulos de Isaías en el libro de Mormón. En Isaías capítulo 29 dice, dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, pero ha sido alejado su corazón de mí y su temor de mí ha sido enseñado por mandamiento de hombres. Por tanto, he aquí que nuevamente haré una obra maravillosa entre este pueblo, una obra maravillosa y un prodigio, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la prudencia de sus prudentes. El elder Joseph Wilkley, del Coro de los Doce, en Hogueras Espirituales del Testimonio, en el año 92, dijo, algunas personas son débiles en su fe y testimonios, pero ni siquiera son conscientes de lo precaria que es su situación espiritual. Muchos levantan la mano derecha para sostener a los líderes de la iglesia y luego murmuran y se quejan cuando una decisión no cuadra con su forma de pensar. Algunos dicen que darían su vida por el Señor, pero se niegan a servir en los llamamientos. Es decir, dice, fin del mensaje que él dio, ¿no? Es decir, se me acercan con su boca, pero su corazón está lejos, eh, lejos de mí. Muchas veces, muchísimas veces, los líderes no van a estar a la altura, quizás del llamamiento, pero sí esos líderes se dejan guiar por el Espíritu antes que por el hombre natural. Veremos cosas increíbles y nosotros también debemos estar listos y prestos para poder apoyarlos. El versículo 14 de este capítulo, que es el tema de la clase, dice, menciona una obra maravillosa y un prodigio. ¿Qué es prodigio? ¿Qué es algo que no se puede explicar? Es un suceso extraordinario, es un suceso maravilloso. Con respecto a eso, el elder Neil Maswell, habló en Mi Siervo José en la conferencia general de abril del 92, bellísimo mensaje, lo pueden leer. Él dijo, el proceso de traducción fue verdaderamente una obra maravillosa y un prodigio. De su secuencia de traducción, los eruditos estiman que José, en el año 1829, estaba traduciendo a una velocidad equivalente diaria de 8 a 13 de las páginas impresas de hoy. De 8 a 13 traducía diariamente. Un traductor profesional, capacitado, me dijo recientemente que consideraba productivo traducir una página al día. Es una cosa, pero es impresionante, ¿verdad? Un traductor profesional, estoy hablando de que alguien sabe un idioma, lo ha estudiado bien el idioma, y que le toca traducir el idioma, obviamente, nuevo, eso lo hace pues uno al día. ¿No? Es lo que dice. Un traductor profesional capacitado me dijo recientemente que consideraba productivo traducir una página al día. ¿Cuánto hizo José Smith? 8. De 8 a 13 páginas diarias. A ver. De José Smith, el traductor, sin formación en teología, dice el elder Maswell, nos han llegado más páginas impresas de las escrituras que de cualquier otro mortal. Tal como lo calculó el elder Jeffrey Holland, José Smith, el revelador, eh, al presidente Brigham Young comentó que el profeta José tenía la afortunada facultad de comunicar ideas, a veces en una sencilla frase, iluminando las tinieblas de las épocas en un torrente de inteligencia celestial. Así lo consideraba el presidente Brigham Young. Si quieren leer todo esto, eso lo encuentra pues, en su mensaje el presidente, ya lo repetí, en el mensaje del presidente, del elder Neil Maswell, Mi Siervo José, en la conferencia general de 92. Aquí hago una nota. El presidente Brigham Young dijo, en algún momento, dijo con pesar, José no recibió de los hermanos de la iglesia la lealtad que merecía. A su muerte, ellos aprendieron una buena lección y después consideraron que si tan solo pudieran tenerlo nuevamente con ellos, obedecerían al pie de la letra sus consejos. Eso dijo el presidente Brigham Young. Diario de discurso, lo pueden encontrar. Diario de discurso del presidente Brigham Young. Y ahí lo dijo con respecto al profeta José Smith. Llegamos al capítulo 30 de Isaías. ¿Fácil o difícil? Te voy a dar un secreto para conocer a Isaías. Toma nota. Ya creo que a estas alturas mereces el secreto.
Si te preguntan de Isaías, puedes responder de lo que habla típicamente. Isaías, eh, ¿cómo lo, ¿cómo yo lo puedo saber de lo que habla? Típicamente Isaías habla primero de la maldad de los israelitas, menciona su inminente destrucción por parte de los asirios o babilonios, luego se deleita de las bellezas del justo Israel y la gloria de Sion en el milenio, y por último menciona la destrucción violenta de los impíos en la segunda venida. El orden puede cambiar ligeramente de un capítulo a otro, pero los temas se repiten de manera muy consistente. Esos son los temas que trata Isaías y de eso trata el capítulo 30. El capítulo 30 habla de esos temas mencionados. Por ejemplo, en el versículo, vamos a leer el versículo 9 y 10, dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quieren oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis visiones, y a los profetas, no nos profeticéis lo que es recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad engaños. O sea, cuando obviamente pues el pueblo no quiere escuchar la verdad, no quiere escuchar a sus profetas que digan la verdad, que a veces es duro, sino pues quieren que lo que uno quiere oír, lo que uno quiere escuchar. El presidente Harold B. Lee, él dijo en el informe de la conferencia del 70, dice, puede que no te guste lo que viene de la autoridad de la iglesia. Puede contradecir tus puntos de vista políticos, puede contradecir tus puntos de vista sociales, puede interferir con parte de tu vida social, pero si escuchas estas cosas como si salieran de la boca del mismo Señor, con paciencia y fe, la promesa es que las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. Sí, y el Señor Dios dispersará los poderes de las tinieblas delante de vosotros, y hagáis temblar los cielos por vuestro bien y por la gloria de su nombre. Eso dijo el presidente Harold B. Lee. En el versículo 21, si seguimos avanzando, nos dice, este es el camino, andad por él. No olvidemos, mis queridos amigos y hermanos, este es el camino. Que sepamos que esta es la iglesia verdadera, no tengamos temor, confiemos en esa verdad, creamos en ello. En Isaías capítulo 31 se habla de la confianza. En este caso, pues Isaías versículo 1 dice, hay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda y confían en los caballos y ponen su esperanza en los carros. Wow, terrible, en lugar de confiar en Dios, en Jehová. En el versículo 8 dice, entonces caerá Asiria, filo de espada, no de hombre. Este versículo hace mención, pues, cuando el Señor, no sé si recuerdan, hirió en una noche a 185,000 asirios. Herir es una forma de decir, porque en realidad los mató. El ángel pasó en la noche y los mató. Eso pasó en el tiempo del rey Ezequías. ¿Recuerdan? Lo vimos en una clase cuando Sennacherib, rey de Asiria, rodea con su inmenso ejército a Jerusalén y les pide que se rindan y envía a su mensajero, el Rapsase, ¿se acuerdan? Ese nombre. Para decirles que se rindan y él se burla de la ciudad de Jerusalén y el rey Ezequías pregunta a Isaías qué debía hacer y Isaías le dice pues que el Señor peleará sus batallas y al día siguiente en la noche todos muertos. Terrible. Eh, Ahora, en el capítulo 33, vamos a entrar y te hago una pregunta. ¿Has subido alguna vez a una montaña rusa? ¿Cómo es una montaña rusa? Por momentos son suaves y placenteros salir en el carrito. Normalmente es un carrito, ¿verdad? Siendo paseado hasta que se termina y vienen esas bajadas que asustan para luego volver a subir y otra vez ser paseado plácidamente y otra vez vuelve a asustarnos. Bueno, Isaías parece que le encantaba la montaña rusa de las profecías porque este capítulo 32 es así. Uno de los temas comunes de Isaías es el contraste entre Israel abandonado e Israel redimido. Él profetiza de tiempos en que las cosas son malas y tiempos en que las cosas son buenas. Este capítulo es un ejemplo clásico. Él enseña sobre la dicha del milenio y lo contrasta con la desesperación del ser abandonado. El capítulo 32 tiene 20 versículos, de los cuales son 12 versículos que son positivos y milenarios, mientras 8 versículos son negativos, como para demostrar que el bien siempre vence al mal. En el capítulo 33, una de las frustraciones de los justos es la sensación de que los malvados se salen con la suya en todo. Isaías nos consuela,
Tan pronto como terminen sus malos caminos serán castigados, dice. Es por eso que en el versículo 1, que lo vamos a leer, que dice en la diapositiva, dice, ay de ti, que saqueas y nunca fuiste saqueado, que cometes traición cuando nadie a ti te ha traicionado. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de cometer traición, te traicionarán a ti. Para ello, el versículo 2 nos da el consuelo, lo que estaba mencionando. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti te hemos esperado. Sé tú, brazo de ellos cada mañana. Sé también nuestra salvación en tiempo de tribulación. Hemos estado viendo prosperar a los malvados y parece que los justos siguen sufriendo. ¿Para quién hay esperanza? Obviamente lo que hemos leído. A ti hemos esperado, sé tu brazo de ellos cada mañana. En los versículos 15 y 16 menciona el que camina con rectitud y habla lo recto, el que aborrece la ganancia por extorsión, el que sacude sus manos para no recibir soborno, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. En el versículo 16 lo dice, este habitará en las alturas, fortalezas de roca serán su lugar de refugio, se le dará su pan y tendrá segura su agua. En el versículo 17, es un bonito versículo, tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Fin del versículo. Esto obviamente se refiere pues a la segunda venida. Veremos el poder de Jesucristo cuando venga la segunda venida. Su forma será majestuosa, su atuendo será glorioso, su rostro hermoso, todo bello y con poder. Ahora, ¿quieres saber cuál es nuestra constitución, cuáles son nuestras leyes y quiénes son nuestros legisladores? Isaías lo dice, las escrituras responderán, Isaías 33:22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. ¿Cómo? A través del sacerdocio. Todos los libros canónicos, obviamente, de la iglesia nos instruyen a leer y meditar en las escrituras. Isaías, obviamente, que también lo hace en el capítulo 34, versículo 16, que dice, buscad en el libro de Jehová y leed. Ninguno de ellos faltará, nadie faltará con su pareja, porque mi boca lo ha mandado y su espíritu los ha reunido. Entonces, ahí bien claro dice, buscad en el libro de Jehová y leed. Todos los libros de la iglesia nos instruyen a leer y meditar en las escrituras, todos los cánones. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento ya lo encontramos. En el Nuevo Testamento dicen en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las escrituras porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. En Nefi, en el libro de Mormón, también dice, en 2 Nefi capítulo 4, versículo 15, mi alma se deleita en las escrituras y mi corazón las medita. La perla de gran precio también lo encontramos en José Smith Historia o en Mateo capítulo 1, versículo 37. El que atesore mi palabra no será engañado. En Doctrina y Convenios también lo encontramos. Doctrina y Convenios capítulo 11, versículo 21. Primero procurad obtener mi palabra. Las escrituras son algunos de nuestros mayores tesoros. Contienen las instrucciones del Señor a su pueblo desde el principio de los tiempos. En un mundo tan lleno de doctrinas de hombres, estamos agradecidos. Debemos estar agradecidos de tener el ancla segura de las escrituras para asegurar nuestra fe. Llegamos al final, en el capítulo 35 de Isaías, el desierto se regocijará y florecerá como la rosa, dice el versículo 1. El tema del desierto floreciendo como una rosa ha sido un tema común de los profetas en referencia a los santos que se establecieron en el desierto del lago Salado. Toda esa zona es conocida como el Gran Basin, el Gran Basin, ¿no? En inglés, ¿no? O en español, que viene a ser la traducción, la Gran Cuenca. Esto tenemos que reconocer que lo hicieron pues los santos de los últimos días, hicieron florecer porque llegaron a una tierra inhóspita, una tierra desértica, pudieron hacerla florecer. Ahora es una ciudad como cualquiera, que tiene de todo y nada que envidiar a las demás ciudades. Pues, ¿no? Isaías vio la restauración del evangelio y el trabajo de sus santos. ¿Qué está el trabajo que han hecho? ¿Verdad? Es algo increíble. Obviamente todo es una revelación. Llegamos al resumen de la clase para terminar. La Biblia hay que recordar, y es parte de la paciencia que tenemos que tener cuando leemos las escrituras, que la Biblia no fue escrita para nosotros.
No ha sido escrita en nuestro idioma, no ha sido escrita con nuestras costumbres, tenemos que entenderla, tenemos que entender su mundo, su contexto. E Isaías no lo recalca en todo momento. ¿Quieren saber del futuro? ¿Quieren saber lo que ocurrirá en el milenio? Bueno, pues lean, estudien y escudriñen que en mis escritos lo van a encontrar. Pero fácil, tampoco se los voy a dar. Eso nos dice Isaías. Cada vez aprendemos más de la segunda venida, la idea es saber y conocer para estar preparados, sabemos qué ocurrirá y hay señales de ello, que nosotros, gracias a los profetas, podamos estar preparados. Que nuestras oraciones y pensamientos siempre sean, no busco a Dios porque soy bueno o santo, lo busco porque soy débil, pecador, porque necesito su perdón. Eso debe ser nuestras oraciones. Eh, por eso he buscado y busco el Evangelio verdadero. Por eso leo sus escrituras, por eso busco conocerlo más a Él. Porque quizás mañana esté en su presencia, pero quiero reconocerlo, quiero adorarlo. Que esa sea nuestra meta, de leer las escrituras y de conocerlo a través de los profetas como es el libro de Isaías. Gracias, mis queridos amigos, por acompañarme y los espero la próxima semana con la tercera parte del libro de Isaías. Nos faltan 3 más. Gracias y hermosa semana.